Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Un Cafecito con Conciencia. Somos Dani, M y Mika y en este podcast hablamos de crecimiento personal, desarrollo personal y cómo las diferentes experiencias de nuestra vida pueden aportarnos para nuestro camino hacia la sanación y hacia un desarrollo pleno de la vida. En el tema de hoy vamos a hablar del trabajo, cómo el trabajo nos influye en nuestro desarrollo personal, cómo muchas veces uno termina haciendo un trabajo por supervivencia, para ganarse la vida y no porque realmente lo quiera, no porque sea la vocación de uno. Así que bueno, hoy hablaremos de este tema. M, ¿qué relación tenés vos con el trabajo en este momento? Bueno, primero que todo, ¿cómo están? Hola Dani, hola Mika. ¿Cómo están? Primeramente, como habíamos hablado en los otros dos episodios que habíamos hecho, yo soy personal trainer, pero en este momento de mi vida soy kitchen manager aquí en Estados Unidos. Soy la responsable obviamente de una cocina de un hotel, un trabajo bastante importante con mucha responsabilidad, con mucho liderazgo, con muchas cosas que uno aprende en el camino, ¿no? Siento que más allá de que yo pensaba que mi vocación era ser personal trainer, que obviamente me sigue gustando y sigo ejerciendo otro tipo de cosas en común con la carrera, esta carrera que estoy ejerciendo me ha como abierto los ojos de una manera totalmente distinta. Hay muchas cosas que he aprendido, sobre todo el tema del liderazgo. Siento que lo que más me he dado cuenta en este camino es que no todas las personas tienen la capacidad de ser líderes, y de hecho he tenido muchos líderes de los cuales he aprendido que no quiero ser ese tipo de líder. Así que básicamente estoy como introduciendo muchos cambios en mi vida, muchas cosas nuevas, pero hay algo que me llama mucho la atención, que es que siempre he tenido que ejercer este tipo de trabajos muy responsables en el camino de mi vida, que he recorrido bastantes cosas y 2 países ya, y cuando viví en Argentina me di cuenta que también tuve que hacer muchas cosas, muchas tareas de liderazgo, trabajar con mucho personal, tener mucha responsabilidad. Fueron muchas cosas y siempre como que el universo me empujaba, ¿no? Tipo, te voy a poner aquí para que aprendas esto. Siempre yo he dicho que el universo te pone en el lugar donde tienes que aprender un montón de cosas, y efectivamente a mí me ha pasado eso. Así que vengo como arrastrando esa vocación sin darme cuenta, hasta que llegué a este país y me di cuenta realmente de que lo ejerzo porque ya tengo la experiencia desde hace muchos años atrás. Así que bueno, en este momento de mi vida estoy acá, estoy aprendiendo un montón de cosas, y más allá, como tú dices, que a veces tenemos que hacer cosas que por ahí no es lo que nos gusta. Yo pensé esto al principio cuando empecé a trabajar aquí en Estados Unidos, lo mismo, pero ahora me he dado cuenta que ya como que junté muchas cosas, ¿no? Ya como que aprendiendo que es algo que tengo que hacer y que me tiene que gustar, y que poco a poco voy haciendo eso. Sí, justo hablando de esto, que una de las cosas buenas que a nosotros nos dejó, hablo por las tres, ¿no? Asumiendo que también para ustedes, que nos conocimos en este lugar donde M era la líder del equipo, y bueno, ahí forjamos un vínculo que hasta el día de hoy es uno de los más lindos que por lo menos yo tengo. Pero sí, ese es un buen ejemplo de cuando uno tiene que trabajar en algo que no le gusta, y de cuando no está de acuerdo también en las políticas que tiene la empresa. Para mí en particular fue una tortura casi que todos los días ir Bueno, para mí fue una tortura ir todos los días a trabajar en este lugar, y realmente de las cosas que decía, bueno, que rescataba de ahí, era cuando nos tocaba en el mismo turno trabajar juntas. Era la parte buena. Después todo lo demás creo que nos sirvió a todas de aprender lo bueno y lo malo, lo que quieres y no repetir, lo que quieres en lo que volverías a trabajar y no. A mí me enseñó mucho también de la idiosincrasia de acá. Aquí en Argentina el ritmo de vida es un poquito bastante más acelerado que el de Venezuela. Y yo era un poco más formal, más tranquila, más hablar para abajo, todo así a otro ritmo. Y este empleo sí me enseñó que no, que acá el ritmo de vida era otro, que la manera de relacionarse de la gente era otra. También me enseñó quizás flexibilidad y adaptación, porque todos los días era una regla nueva, te cambiaban las reglas del juego todos los días. Y no te rías. No, sí, es que me río porque justamente, tipo, esa era la sensación, era caos total. Y era mi primer trabajo no artístico. Yo venía del mundo arte y era solo lo único que hacía y todo. Obviamente en Argentina no se podía vivir del arte en ese momento, y hoy en día es muy difícil igualmente. O sea, hay algunos obviamente que lo logran y obviamente están bien, ¿no? Pero hay muchos de nosotros artistas que capaz se nos complica, ¿viste? Y la verdad que, no sé, yo quería empezar mi familia y dije, bueno, tengo que empezar a trabajar en algún lado. Y fue mi primera experiencia trabajando en este lugar.
Así que imagínense, tipo, yo aprendizaje a full, porque era como de un lado, tipo, lo artístico, que obviamente tiene sus reglas y todo, pero tiene otros tiempos, tiene otras reglas, ¿entendés? Es mucho más flexible. Y acá era, tipo, reglas restrictas que cambiaban todo el tiempo, entonces era como, ¿qué? Que realmente esas experiencias te dejan muchísimo aprendizaje, como dice Dani, o por más malo que suene, nosotros tuvimos mucho maltrato psicológico en esa empresa, realmente. Y realmente, o sea, yo también me volví una experta trabajando bajo presión, pero ahí es donde vienen las consecuencias del maltrato, ¿no? Empiezas a sufrir de alguna condición más allá del estrés, de ansiedad, de que te vuelves muy perfeccionista en el trabajo. Más allá de todo lo bueno que a mí me dejó muchas cosas malas. Yo soy muy perfeccionista con mi trabajo. Siempre quiero que los demás estén a esa altura. Y un día me caí de cabeza porque mi esposo me dice, si todos estuvieran a tu altura, todos estarían en el mismo puesto que tú estás. Y es verdad, o sea, tú tienes una capacidad que los demás por ahí no la tienen. Entonces no puedes martirizarte con eso de que todos tienen que hacer las cosas a tu medida, a tu manera perfecta. Eso lo aprendí muchísimo en ese lugar, que no todo puede ser como yo quería, sino que era un lineamiento así perfecto. No sé, son muchas cosas. Sufrí mucho estrés, sufrí mucha ansiedad. Y a pesar de que estaban todas esas cosas malas, tú tenías que sobrevivir. Entonces en mi cabeza era como que, bueno, tengo que ayudar a mis papás, tengo que pagar mi renta, mis cosas. Yo estaba sola en ese momento, o sea, la vida totalmente diferente. Obviamente que habían cosas buenas, pero también era como que este trabajo me da toda la estabilidad del mundo. No puedo. ¿Cómo voy a conseguir? Que yo también me limitaba mucho a veces, que decía, ¿cómo voy a conseguir algo mejor que esto? Porque yo ya estoy posicionada en un puesto en el que yo no voy a bajar de ese nivel. Ya cuando tú estás en un nivel, tú ya no quieres bajar de ahí. O sea, tú siempre buscas es seguir hacia adelante. Y yo decía, ¿cómo voy a buscar esto? Después vino la pandemia. La pandemia me traumatizó. Yo estuve, no sé cuántos meses sin trabajar, 8 meses sin trabajar, trabajando desde la casa, haciendo lo que podía. Después ya no se hizo más nada, o sea, y volver de vuelta a la realidad después de esos meses fue durísimo. Yo de verdad, si me preguntan cómo sobreviví, yo no me acuerdo. Realmente no sé, mi memoria como que borró todos esos acontecimientos malísimos, por no decir otra palabra. También hay que agarrar esos ejemplos malos ahorita en el futuro. Ya, por ejemplo, uno está en un nivel en el que no te vas a dejar igual joder como te jodías en ese momento. No te dejas pisotear, aprendes de los jefes. Yo aprendí a no ser un jefe de mierda, por ejemplo, a no maltratar psicológicamente a mis empleados, porque de hecho ahorita en el trabajo que tengo un equipo excelente. Tenemos nuestros errores y todo, pero siento que uno tiene que hacer el equipo. O sea, tú tienes gente buena, que tienen sus cosas, pues, que hay que pulirlos, como digo yo. Pero siempre tienes que darles el ejemplo de humildad. Y ellas me dicen, es que tú eres una jefa bastante relajada. Bueno, porque yo ya fui la jefa que nadie quiere tener. Entonces ya no voy a volver a ser esa persona impulsiva, explosiva. Yo que soy mecha corta, ya, o sea, eso liquidó totalmente mi salud en el pasado, entonces no lo voy a volver a permitir al día de hoy. Creo que eso es lo que tenemos que seguir aprendiendo a futuro en los trabajos que vayamos a tener. Él me está hablando de la humildad cuando eres líder, pero no se acuerda que una vez me hizo ir a comprarme un pantalón nuevo y yo no tenía un peso y me tuve que ir a tarjetear un pantalón. Bueno, pero yo me fui mucho antes porque hubo una situación muy fea, que fue que yo quedé embarazada y no me pagaron la maternidad en tiempo. O sea, me la pagaron cuando quisieron ellos, que yo ya tendría que haber vuelto a trabajar. Y entonces yo le dije, no, yo no vuelvo hasta que no me paguen la maternidad. O sea, así que nada, ahora me río, ¿no? Pero ese momento fue muy feo porque encima obviamente una mujer después, o sea, que recién nació su bebé, tiene que estar con la mente en el bebé, y en ese momento yo estaba preocupada que si me pagaban, que si no me pagaban, que no sé qué, que no sé cuánto, que qué hacía, que no hacía. Gracias a Dios en ese momento mi marido me dijo, no, bueno, tranquila, que no, anda tranquila, andate, no puedes trabajar ahí, no te están tratando bien, no sé qué, y me incentivó a dejar ese lugar que honestamente era un maltrato, o sea, nos maltrataban, o sea, era horrible. Claramente se nota que yo me río para sobrevivir las cosas traumáticas.
No, bueno, pero ahora uno se ríe, ¿no? Pero la realidad es que en esos trabajos hay un maltrato hacia al dependiente que es un horror. Así que mejor irse que quedarse. Y yo en realidad fue eso lo que me dio la fuerza para irme. Yo casi que decía, no, bueno, pero encima justo estaba empezando la pandemia. Entonces era como, bueno, no, ¿y cómo hago? Por lo menos eso me asegura un sueldo fijo. Y mi marido me decía, no, Mica, o sea, no, hacés cualquier otra cosa, trabajá dando clases, trabajá. Y él fue el que me metió la idea de dar clases, ¿entendés? Dar clases online. Si no, yo seguía ahí, o sea, pero la realidad es que no, era inaceptable. Entonces me fui rápido y ahí fue que empecé a hacer algo que me gusta mucho más, que es enseñar inglés, enseñar canto, enseñar piano, o sea, enseñar otras cosas con las cuales soy buena y que me gustan y por lo menos, digamos, tener algo de vocación y además poder hacerlo en consonancia con lo que yo quería, que era estar en casa con mi hijo, ¿no? Porque también, si no, ahí era todo era como ir en contra un poco de lo que yo deseaba, ¿no? Yo, cuando decidí irme de acá, de este trabajo tóxico donde nos conocimos, me cambié de rubro. Yo antes había estudiado comercio internacional y tenía un par de cursos más que se le añadían a ese título, y yo pensaba que, o sea, mi frustración primero era tener que ir ahí, donde te maltrataban, donde todos los días te cambiaban las reglas, donde siempre era una tortura por X o por Y. Y entonces también se le sumaba la frustración de que yo no estaba, lo que uno cree, ¿no? Que uno estudia algo y a eso te vas a dedicar toda la vida. Entonces mi tortura mental venía también de esa creencia. Cuando yo me cambio de este empleo y me voy para otro, me voy por un sueldo muchísimo más bajo, y ahí me di cuenta que haber estudiado comercio internacional y todo esto no era mi vocación tampoco. O sea, lo haces bien, sí, pero es como, esto tampoco era mi pasión. Entonces, bueno, nada, de ahí una cosa, la vida te va llevando a otra. Sí me sirvió mucho el aprendizaje que tuve en ambos trabajos. Obviamente en ambos empleos te enseñan cosas y te ayudan a adaptarte para todo lo que viene más adelante. Y hoy, como Project Manager, que estoy sometida a estrés, a fechas de entregas que son bastante polémicas, toda esa adaptación, toda esa tortura de un pasado, que lo llamamos así, hoy sirve. Hoy, o por lo menos a mí me sirvió, me enseñó a trabajar bajo muchísima presión, a trabajar con muchos tipos de personas, porque no todo el mundo se maneja igual, cómo le tienes que hablar a cada tipo de personas, más o menos según la personalidad. Todo eso te va también ayudando. Nada, ahí digamos que encontré una vocación, no sé si es mi vocación hoy en día, pero es algo que me gusta, que disfruto. Entonces ahí uno tiene que hacer el equilibrio, ¿no? Que a pesar de que quizás es un trabajo que estresa, que es un trabajo que es demandante, son muchas horas de trabajo a veces, hay complicaciones, tienes que estar resolviendo constantemente, todos los días estás así, pero lo disfrutas. Sí, creo que en el fondo eso es lo más importante, ¿no? Cómo los trabajos también nos forman, nos moldean, o sea, es un poco como la escuela, ¿no? Es una escuela pero de adultos, donde uno tiene que trabajar y que hacer lo que puede hacer y muchas veces uno, tipo, como vos bien dijiste, o sea, tenés que sobrevivir, o sea, no tenés muchas opciones. Llega un punto, por ejemplo, en tu caso, que tenías que cuidar a tus padres que se habían quedado en Venezuela, o que tengas que pagar la renta, o que tengas, como en mi caso, que tengas un bebé o 2 bebés. Tenés que tener un trabajo que te dé para sostener todo eso. No sé, en mi caso yo fui muy afortunada. Después de ese trabajo feo, fui muy afortunada porque trabajé dando clases privadas y después nos pudimos mudar así con los ahorros que teníamos, con un montón de ayuda. Y acá conseguí un trabajo, pero que me encantaba. O sea, daba clases de inglés y estaba en contacto con los chicos, el equipo era hermoso. O sea, sí, obviamente tenían sus cosas, pero la realidad es que una escuela de inglés tipo divina, ¿entendés? O sea, y después me fui por otras razones, no por el descontento con el trabajo, ¿no? Pero también cuando yo me metí ahí dije, uy, bueno, pero tienen horarios, tienen no sé qué, y yo digo, bueno, pero es como que resigno un poco de mi libertad también por ese trabajo. Entonces creo que es muy importante después poner eso en la balanza y decir, bueno, ¿qué tanto de este trabajo me retribuye a mí, me hace feliz a mí para después, tipo, poder dar tiempo de mi vida en este trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, con el primer trabajo donde nos conocimos, no valía la pena para mí. Tantas horas de mi vida ahí, para que me traten así, para que me paguen tan poco. O sea, y después decir tipo, no, sí, en este nuevo laburo, dando clases privadas desde casa, era como, sí, o sea, me siento bien conmigo misma, estoy haciendo algo que me hace bien, estoy haciendo algo que le gusta a los demás, me gusta a mí, y con esto puedo traer
plata a la casa y sustentar todo lo que tengo que sustentar, ¿entendés? O sea, y creo que en el fondo eso es un poquito tipo también lo importante, digamos, a la hora de decir, bueno, me quedo en un laburo o no, ¿no? Y aparte, para agregarle a eso, que aprendes como a darte cuenta de cuándo eres y cuándo no un número más. Porque lamentándolo mucho en ese trabajo, éramos un número más, pero ahí eras cero. Entonces, también para los siguientes trabajos, uno como que se da cuenta cuando tu voz es escuchada, cuando te valoran realmente. Eso es importante también. Pero yo creo que eso va ligado también a tu estado emocional y mental. Porque cuando te das cuenta que no vales nada para ellos y todo esto, tienes dos opciones. O te quedas y sigues ahí, que en algún momento nos pasó todo cuando estábamos ahí, menos a Mika que se fue. Pero también, o sea, a la primera de cambio que ves que esto no es un lugar para mí, ya con esa experiencia agarras y te vas y buscas otra cosa. Claro, porque es que es muy importante lo que vos decís de valorarse, ¿no? Y por eso es tan importante tener gente, por ejemplo, como M, ¿no? Que son tus jefes, pero que te valoran. Te valoran y te enseñan y encuentran el propio error y capaz el error tuyo y, ¿no? El del dependiente, el de subordinado, pero es como que igualmente para que haya un equipo tiene que haber todas esas piezas y todos son valorables. O sea, no porque, por ejemplo, yo sea una dependiente de la categoría más baja, valgo menos que vos que sos un jefe. Porque capaz, así como vos que sos jefe tenés algo que yo no tengo, yo tengo algo que vos no tenés, jefe, ¿entendés? O sea, es como, y yo aporto algo a la empresa que vos no aportás. Entonces es muy importante lo que decís, Dani, del valor también, ¿no? Del sentirse valorado, porque además después llegás a tu casa y te quedás con todo eso. Yo, por ejemplo, cuando, o sea, en el nuevo trabajo, ¿no? Que ahora ya no es más mi trabajo, pero en ese trabajo que cuando recién llegué a Italia, ese trabajo yo me volví a mi casa y capaz no los había visto en todo el día mis chicos, pero me sentía valorada y me gustaba y era un sacrificio que en ese momento valió la pena y después cuando no valió más la pena lo dejé, obviamente, ¿no? Y ellos estaban tristes y yo estaba triste porque la realidad es que trabajábamos muy bien juntos, ¿entendés? Pero claro, por ejemplo, en ese momento para mí, ¿no? Yo llegué a ese punto y dije, bueno, ahora está bien, tengo un buen sueldo, les pedí que me pasaran a la mañana porque trabajaba a la tarde yo, ¿no? Y yo le dije, bueno, necesito que estar a la mañana porque ahora los dos chicos mis dos bebés iban al jardín y entonces no los veía porque ellos iban al jardín a la mañana y yo trabajaba a la tarde, entonces no los veía desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 8 de la noche, ¿entendés? A veces. Y para mí eso no valía la pena, por más que el trabajo me gustara y por más que yo fuera buena en el trabajo y por más que... Entonces yo creo que uno tiene que tener por un lado la flexibilidad y por un lado el valor personal, el amor propio para darse cuenta, ¿no? ¿Qué quiero y qué no? Porque también, por un lado está así, obviamente no vas a quedarte en un trabajo donde te maltratan, donde sos miserable, no, salí de ahí ya, o sea, ya, ¿entendés? Y por otro lado también, si vos tenés un trabajo que te gusta, que capaz, bueno, no es lo que vos ideás, pero te gusta, no sé qué, pero no va con lo que vos querés para vos misma o mismo, o no encaja en tu vida, o no encaja en lo que vos querés, o en lo que te querés convertir. Como en mi caso, por ejemplo, yo dije, sí, yo estaba tranquila, estaba cómoda en ese trabajo, pero no los veía a mis hijos en todo el día y yo no quería hacer eso. Hay otra que capaz sí, perfecto, pero yo no quería estar en mi casa con mis hijos. Entonces dije, bueno, ¿me pueden poner a la mañana? No podemos porque no tenemos suficientes alumnos, bla, bla, bla. Entonces dije, bueno, entonces me voy a tener que ir. Y me busqué otro trabajo, que fue miserable, pero no importa. Volví al trabajo miserable, pero no tanto. Y después también me fui de ahí porque no me gustaba, ¿entendés? Y bueno, y uno va buscando, digamos, lo que uno quiere hacer y es importante. Cada trabajo, cada situación es un aprendizaje porque todo va cambiando y creo que también hay que soltar. A ver, por ejemplo, acá voy a hacer una pequeña paréntesis, ¿no? Las creencias. Yo, por ejemplo, siendo hija de artistas, yo capaz no tenía tanto la creencia del trabajo estable. La generé después cuando tuve hijos, ¿no? Pero yo no tenía la creencia del trabajo estable, como por ejemplo tiene otras personas, porque claro, mis padres no tenían ese tipo de trabajo, eran todos artistas, ¿entendés? O sea, del lado de mi madre también y del lado de mi padre, tipo, qué sé yo, ¿viste? Entonces yo tenía otra forma, yo tuve otra forma y tuve que pasar por otros crecimientos, por otras cosas que me hicieron crecer, otras experiencias que me hicieron crecer, ¿no? No sé ustedes cómo ven eso de las creencias manifestadas en el trabajo, digamos, y cómo las influyó a la hora de irse del trabajo, quedarse en el trabajo, buscar otro trabajo, otro rubro, como
decís vos, Dani, que hiciste, que bueno, que volviste a tu rubro, pero te diste cuenta que no te gustaba. O sea, ¿cómo influyó en vuestras vidas laborales, digamos, el tema de las creencias de familia, ¿no? Yo te iba a hacer una pregunta que es, ¿cómo es vivirla desde ese lado? Claro, porque tus dos papás son artistas, entonces tienes toda la libertad del mundo, no te iba a pasar como a otro, que la papá abogado, la mamá médico y qué sé yo, y que se iban a espantar. Entonces, se me vino esta pregunta de ¿cómo fue cuando te topaste con el trabajo estable? ¿Esto es una mierda con razón? ¿La gente quiere ser artista? ¿O así? Claro, sí, totalmente. Es que yo tipo, me empecé a trabajar porque me quería mudar con Lea, con mi marido, ¿no? Y era como, bueno, en ese momento novio, pero me mudé con mi marido y claro, tenía que pagar las cosas y fue como un choque de realidad completo, porque yo venía de tipo, bueno, audicionar y bueno, si quedás, si no quedás. Obviamente tenés que ir en un cierto horario, tenés que hacer lo que vos tenés que hacer, o sea, pero no tenés la estabilidad de es todos los meses la misma entrada, tenés que hacer todos los días lo mismo. Incluso el arte es algo que nunca es igual. Ningún día es igual, porque vos podés cantar la misma canción, recitar las mismas palabras y cada día va a ser diferente, porque está muy conectado con el ser humano, con el ser. Entonces todos los días te levantas de un modo diferente, todos los días tenés algún pensamiento diferente, tenés una experiencia diferente en la calle, un día tenés tráfico, un día no, y la frase o la canción te salió de forma diferente. Entonces yo me topé con que era muy aburrido. Y parece una banalidad, pero es que, claro, yo me topé con que tener que ir todos los días, el mismo horario. Bueno, a veces cambiaban los turnos, pero eran las mismas horas. Tenías que hacer siempre lo mismo, era tipo vender carteras. Era como, ay, por Dios, ¿viste? Está todo bien, pero ¿entendés? O sea, creo que mi highlight de trabajar ahí era escuchar música, ¿entendés? Y poner la música y escuchar música buena capaz, y capaz la charla con ustedes y ya, o sea, ese era el highlight, o sea, de las 8 o 9 horas que estábamos ahí. Entonces nada, y después también dar clases, por ejemplo, a mí me ayudó mucho a volver un poquito más a esa cosa de la espontaneidad, ¿viste? Porque claro, tenías, y después después de ese trabajo tuve que dar clases, pero en una escuela, entonces era también de 8 a 4 y tenían también la rutina y no sé qué. Y a mí eso de vuelta me mató, porque era como, no tengo creatividad, no estoy pudiendo manifestar mi creatividad. Pero porque claro, yo vengo de ese rubro, yo vengo con esa carga del manejar mis propios horarios, del querer hacer lo que yo quiero, o sea, yo tengo esa imposición, ¿entendés? Y esa es la verdadera libertad. Pero sí tengo la creencia de que te tiene que ir bien y tenés que generar mucha guita para poder tener una familia, por ejemplo. Me choca un poco, ¿viste? Con el tema de lo artístico. Entonces, claro, yo me digo que para mí, digamos, persona, por un lado fue tratar de encontrar el trabajo que satisfaciera las dos cosas, ¿no? Que satisfaciera, por un lado, mi creatividad y mi necesidad de libertad dentro de todo eso, dentro de una estructura y dentro de un trabajo estable, y por otro lado, encontrar la estabilidad económica para tener la libertad con la familia, para irnos de viaje, para esto, para lo otro, que en realidad cuando sos artista es muy difícil de lograr, hasta que no sos alguien de renombre, sos alguien conocido, entraste en el ambiente y ya tenés un giro. Si no tenés eso todavía, es muy difícil. Entonces creo que para mí digamos, el challenge, el desafío fue ese. Fue, por un lado, poder mantener activa y viva mi creatividad, y por el otro lado decir, bueno, pero necesito un trabajo que me genere ya ahora la guita que necesito para poder sustentar mi familia, ¿no? A la par de mi marido, obviamente, que también es artista, así que... Tengo una pregunta para ti. ¿Sientes que no sé si más allá de que sea tu vocación, tienes algún sueño de que, o sea, como que todavía puedes llegar a ser una artista muy renombrada en algún futuro? ¿Tú tienes en mente todavía eso? O sea, es como que es algo que tienes guardadito, que como que dices, ay, ojalá que, no sé, de aquí a 10 años yo pudiera ejercer mi vocación real de esta manera en tal país o en el lugar donde estés. ¿Sientes que todavía tienes ese amor por el canto, por ejemplo, o por lo que sea que estabas haciendo? ¿Tú sientes que ese camino todavía estás dispuesto a recorrerlo, o sientes que ya estás en otra etapa de tu vida en el que dices, puedo hacer arte de otras maneras? Bueno, es una muy buena pregunta, porque creo que me la hago todos los días. Mira, yo encontré una nueva vocación igualmente, y creo que eso un poco me está
me está como calmando la necesidad, digamos, de ser artista, ¿no? A ver, yo igualmente siempre canto en casa, sigo aprendiéndome monólogos y escenas y me encanta actuar y me encanta bailar y me encanta, o sea, hago mi clase de danza, o sea, manifiesto mi creatividad y mi amor por el arte en mi casa también. Para mí, digamos, para mí y para mi familia. Les canto todos los días, les canto para dormirlos a mis hijos, les cuento cuentos y entonces hago las vocecitas y actúo las vocecitas y ellos se matan de la risa. Después hago mis clases de danza, hago mis clases de yoga, hago otras cosas que manifiestan, digamos, esa creatividad, ¿no? Yo creo que en el fondo sí, creo que me quedaron cosas pendientes. Y creo que me gustaría en algún momento, cuando capaz mis hijos sean un poquito más grandes, volver. O sea, yo cada tanto, por ejemplo, miro audiciones y le digo a Lea, che, ¿y si me preparo para audicionar? ¿Viste? Y él me dice, bueno, sí, pero ¿y cómo vamos a hacer? Porque no sé qué. Entonces, bueno, es bueno ver dónde, porque bueno, capaz un lugar que se acerca para no tener que irme yo mucho tiempo, ¿viste? Porque obviamente los chicos son chiquitos, no me puedo ir, no sé, un mes a hacer temporada, o 2 meses, o 3 meses a hacerme temporada a algún lado lejos de ellos, ¿entendés? Entonces, creo que sí me quedó pendiente, creo que sí tengo ese deseo. No es tan fuerte como hace un par de años, porque al tener esta vocación de las terapias holísticas, al querer, digamos, al tener la necesidad es una necesidad casi como de la entraña, digamos, ¿no? De querer ayudar a las personas y ayudar a las personas a encontrar el camino, a sanar a través del yoga, a través de las terapias energéticas, ¿viste? Yo creo que en el fondo es como que están medio como en la balanza, pero están muy parejos. Entonces, creo que estoy en un momento donde haga lo que haga, que sea de esas dos cosas, me hace feliz. Pero porque también lo paso mucho lo internalizo mucho, ¿no? Es como, no necesito hacerlo como trabajo. Ya el hecho de hacerlo por mí misma me hace feliz. Y creo que eso fue un crecimiento para mí, porque yo estaba acostumbrada a que, a ver, mi papá súper exitoso en lo suyo, mi mamá también, bueno, había bailado un montón hasta tenerme a mí. Después ella, por ejemplo, dejó todo lo que era ballet, lo dejó para tenerme a mí, que dedicarse a full a mí. Y yo capaz, no sé, no me encontraba tampoco en ese rol, ¿no? Yo quería hacer cosas todavía y quería, tipo, viste, trabajar de algo y desafiarme y como mujer más allá de mis hijos, ¿no? O sea que sí, soy madre, pero también soy mujer y quiero desarrollarme yo con lo que me hace feliz a mí. Y creo que fue un poco eso, ese fue mi crecimiento también, un darme cuenta de haga lo que haga, primero tenía que hacerme feliz a mí. Y lo que no me hiciera feliz no valía la pena, ¿entendés? O sea, entonces si era lo artístico, pero no podía hacerlo como yo quería, entonces sí, bueno, no será el momento, ¿entendés? O sea, porque si no me hace feliz, o sea, yo estaba en el Teatro Colón cantando, había terminado el primer ciclo del Teatro Colón, iba a seguir cantando, iba a seguir haciendo cosas, o sea, tenía un proyecto adelante, pero llegó un punto que no me hizo más feliz, no me hacía feliz. Me enfermaba todo el tiempo, me agarraron nódulos que jamás me habían agarrado, estaba siempre cansada, siempre triste, o sea, también pasaban cosas en mi familia de origen, ¿no? Y bueno, y me quería mudar, o sea, pero no me hacía feliz. Entonces creo que no valía más la pena en ese momento. Y después también, siempre lo hice como más para mí misma. Después como que lo puse en un cajón y me dediqué a dar clase. Después, bueno, el desarrollo holístico empezó también un poco así, pero mientras empecé a hacerlo holístico y a tener más tiempo, dije, bueno, pero también quiero volver a cantar, a tocar la guitarra, a actuar, a bailar, ¿viste? O sea, qué sé yo, fue eso un poco, fue hacerlo por mí misma y para hacerme feliz a mí misma y compartirlo en mi familia, obviamente, ¿no? Que todos cantan, todos bailan. Y bueno, y si se tiene que dar, se dará, y si no tiene que ser, es porque no tiene que ser. Un poco, creo que lo importante es que encaje con lo que yo quiero. También de nada me sirve, no sé, que me contacten y hacer una película en algún lado remoto, y tener que estar 6 meses lejos de mi casa, porque no voy a ser feliz haciéndolo tampoco, porque es una realidad, porque otra mujer capaz sí, pero yo no. A mí me gusta estar en mi casa, me gusta estar con mis hijos y no tengo vergüenza de decirlo, ¿viste? O sea, entonces mientras yo pueda hacer lo que me gusta, lo que me hace feliz, pero pueda encajarlo con mi familia, entonces lo voy a hacer. Si no, no. Es como que yo ya sé eso, ya lo siento, no, pero ni siquiera lo busco. Yo es como, no sé, busco audiciones y busco las audiciones que son en Milán, que son acá nomás. No me busco las audiciones en Roma, en, no sé, Londres, en España, viste que también hay un montón de movimiento. Y no, yo prefiero hacer poco, pero que sea algo que encaje con mi vida, digamos. Realmente les hace feliz, es como que, bueno, llegará su momento, por lo mismo, todo es temporal. Siento que tienes una base sólida en un punto de tu vida y después las cosas van cambiando. Es todo un sub y baja. Entonces, pero sí, realmente yo también apoyo esa teoría de que hay que ser feliz con lo que uno hace.
y ya. O quizás también hay que también entender que como que cada cosa en la vida tiene una etapa y saber que, bueno, hoy tengo que hacer este trabajo, pero mientras haces este trabajo tienes que hacer algo que te nutra a ti persona, porque está bien, el trabajo te paga la vida y con eso te mantienes tú y ayudas a quien tengas que ayudar y cubrir todas las responsabilidades que tengas, pero siempre buscar como un huequito en ese tiempo, porque si no te vas a volver loco y vas a tener una vida infeliz. Entonces buscar hacer algo que te gusta, capaz no vas a ser, no sé, o quizás sí, una actriz que se gane un Oscar, pero buscar algo relacionado a esa pasión que tengas, a eso que te gusta, que te nutra el alma, el corazón, y entonces haces eso un poco más llevadero mientras quizás estás buscando y tirando tu currículo por otro lado mientras estás trabajando acá, en manera de medio hacer un equilibrio. Para mí siempre la oportunidad va a llegar, pero hay que buscarlo. Lo que pasa es que muchas veces creo que uno, por el cansancio, por la rutina y todo esto, te quedas acá. Entonces salgo de acá, estoy muy cansado y me iré a dormir, me iré a hacer esto. Y entonces ese huequito lo estás dejando ahí pasar. Capaz no le estamos buscando un tiempo para dedicarle a eso, ¿no? Es como que concientizar un poco, bueno, ok, yo estoy haciendo esto, mientras tanto, ponerte una meta, un objetivo. Quizás eso también pueda ayudar. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, pero por eso yo digo, a ver, relacionado un poco a lo que están diciendo ustedes, desde el punto de vista, digamos, voy a meter mano, digamos, holística, ¿no? Hay mucha gente, como vos decís, M, que tiene trabajos que no pueden dejar de trabajar, no puede capaz decir, ay, bueno, voy a dedicar a lo que me gusta a mí, ¿entendés? O sea, sienten que no tienen esa libertad. Pero creo que también de ahí nacen un montón de problemas a nivel de salud, a nivel mental, a nivel digamos, de vida, ¿no? Porque uno, a ver, yo creo que en el fondo son todas trabas que uno mismo se pone. Porque es cierto que uno tiene la necesidad de trabajar, pero creo que el trabajo es lo que es solo el trabajo. Tu vida me parece que es mucho más importante. Y si bien hay mucha gente que ahí afuera va a estar en contra de lo que yo estoy diciendo, porque lo sé porque lo he hablado incluso con una compañera de trabajo en su momento, yo creo que vale la pena capaz el miedo de la incertidumbre, el miedo al dejar el trabajo y no saber qué viene después, pero siempre si está hecho y elegido con amor y en pos de tu propia felicidad y el bienestar de tu familia y tuyo, yo creo que siempre se va a dar. Esa es no es una creencia, estoy segura. Es una seguridad que tengo, pero porque mi marido y yo nos manejamos un poco así. No somos las personas más ricas del mundo, ni nada menos. O sea, él es un artista ocasional. Hay muchos meses donde no trabaja. Yo en este momento hace 1 año y medio que no trabajo fijo en ningún lado. Y entre las cosas que hacemos los dos somos felices porque buscamos lo que nos gusta y hacemos lo que nos gusta. Conseguimos trabajos temporales que hacen que nosotros podamos subsistir, ¿entendés? Entonces, a ver, yo no soy no soy CEO de una empresa y tengo toda la guita del mundo y te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo esto porque justamente es una búsqueda que tengo yo con mi marido siempre. Es, bueno, ¿querés trabajar ahí? No me gusta, no me da buena vibra, no quiero. Bueno, no vayas entonces. Porque algo mejor va a venir. Porque vos estás buscando tu bienestar y tu felicidad y eso la vida siempre lo va a devolver, siempre. Entonces hay que lanzarse, hay que tener miedo, hay que... Hay que tener la incertidumbre, porque por ejemplo yo hablaba con mi compañera en este momento del lugar que tanto me gustó trabajar ahí, es la escuela de inglés que tanto me gustó trabajar, y ella no estaba feliz trabajando ahí, porque no le gustaban los chicos, y ella le enseñaba a los chicos, imagínate, o sea, a ella no le gustaban los niños y era maestra jardinera de esa escuela, entonces era muy complicado para ella, y hablábamos, y ella había empezado como yo en los cursos los cursos de la tarde de inglés, y la habían puesto como la maestra principal del jardín de infantes, y a ella no le gustó. Era más guita, obviamente, era un trabajo más estable, más horas, mucha más guita, pero no le gustaba. Y yo un día le dije, bueno, pero ¿y qué te gustaría hacer? Y a mí me encantaría trabajar en una biblioteca o en una librería vendiendo libros. Sí, porque le gustaban los libros a ella, le gustaba leer, estudiar, y para ella su sueño era ser bibliotecaria o trabajar en una librería vendiendo libros. Y está perfecto. O sea, y yo le dije tipo, andá y hacelo. O sea, o por ejemplo tengo un amigo que en Argentina, que también él trabajaba en la empresa de su familia y era un trabajo estable también y todo. Y yo le digo, bueno, pero
ay sí, pero él me decía que estaba mal, que no le gustaba, viste, no sé qué, siempre estaba mal. Digo, bueno, pero ¿y qué te gusta? Me gustaría estudiar psicología, me dice. Andé a estudiar, y yo lo acompañé a la universidad a inscribirse a estudiar psicología, y no sé si ahora, no sé, ahora le perdí el rasgo un poco, pero estudió psicología, ¿entendés? O sea, y ojalá que le vaya bien, y ojalá que pueda hacer lo que a él le gusta, y él dejó su trabajo estable para poder estudiar lo que a él le apasiona, ¿entendés? Está bien, él no tenía familia en ese momento, pero no importa, ¿entendés? O sea, yo creo que uno, a ver, yo creo mucho en la energía en la energía universal. Todo lo que uno pone ahí afuera vuelve. Si vos pones, me tengo que quedar en este trabajo porque es estable, porque si no, no voy a tener plata. Las creencias, ¿no? Si no, no tengo plata. Voy a trabajar, me voy a sacrificar porque el trabajo es sacrificio. Voy a trabajar de algo que odio, pero bueno, por lo menos tengo comodidades y todo, y bueno, es un pequeño sacrificio. Y todas estas creencias que uno tiene sobre el trabajo y sobre la plata, yo creo que eso es lo que te va a volver. Te va a volver carencia, te va a volver tristeza, te va a volver problemas económicos o problemas en la familia o problemas de cualquier índole laborales, ¿entendés? En vez si uno pone afuera, quiero hacer libertad económica, amo lo que hago, trabajo de lo que me gusta y voy a trabajar contento, feliz, tengo tiempo para pasar con mi familia si eso es lo que yo quiero, tengo tiempo para, no sé, hacer crochet si es lo que me gusta hacer, tengo tiempo para hacer gimnasia y si es lo que quiero hacer, para hacer mis proyectos personales y todo, eso es lo que te va a volver también. Eso también te va a volver. Eso es un poco lo que siempre trabajo yo, ¿no? Lo trabajamos en las terapias, o sea, es algo que está incluso demostrado, no es solo una creencia, está demostrado. No, y aparte va de la mano porque justo cuando estabas diciendo lo de, bueno, no seremos los más millonarios del mundo, pero ¿quién te dice que realmente el millonario es feliz? Yo he visto casos hay muchos casos que tienes mucha plata, pero no estás feliz, para nada, exacto. Entonces no es eso, creo que es más de cómo llevas la vida y de que esa vida que tengas te permita lograr ciertos objetivos, que va ligado también, bueno, capaz que este es mi trabajo, me dedico a esto, pero esto que no me gusta tanto me permite dedicarme a esto, que es lo que me gusta a mí. Entonces es como que encontrar, no es fácil igual, ¿no? Lo que estoy diciendo, encontrar el perfecto equilibrio entre las dos cosas, a menos que seas un agraciado de la vida que justo encuentres y insististe y te pusieron las oportunidades en el camino para poder dedicarte a eso que te apasiona tanto. Pero eso hay que salir a buscarlo. Y creo que igual va más o menos con lo que estabas diciendo. A medida que uno va trabajando en pro a eso, eso solito te va presentando en la vida. Pero tienes que levantarte de la silla e ir trabajando como hormiguita para eso, que la oportunidad va a llegar. En algún momento va a llegar. Es verdad lo que dice Dani, que yo también conozco muchas personas que se llenaron de lujos y de cosas gracias a su trabajo, y después de tantos años, hasta en primer lugar, pasaron muchos años para que lo disfrutaran, porque tenían tantas limitaciones de tiempo, por lo menos aquí, sobre todo estas personas aquí en Estados Unidos, que tú tienes te empiezas a meter ese chip de que todo tiene que ser trabajo, de que, no sé, si ya como que llega un punto en que tu mente asume que el momento tuyo de descanso es una pérdida de tiempo, así siento. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre lo que uno ama, entre la familia también, importante, sí, obviamente nosotros tres, por supuesto que todos estamos casadas, comprometidas, familia, etc. La gente obviamente que me imagino que está sola, se le puede hacer un poco más fácil llevar estas cosas con mucha más libertad, pero cuando tú estás en este lugar que estamos nosotras, tenemos que encontrar como el punto de equilibrio, porque si no tampoco se puede. Yo también a veces trabajaba tanto que llegaba en la noche a mi casa a descansar y lo que llegaba era a pelear. Entonces son muchas cosas que influyen realmente, y aquí sobre todo por la misma mentalidad de eso, de que todo es capitalismo salvaje, o sea, tienes que estar trabajando, tienes que estar pagando, tienes que estar... Y el momento de disfrute, ¿dónde queda? Mi esposo era una persona que trabajaba día y noche, y ¿en qué momento se disfrutó sus cosas? O sea, realmente no. Sus hijos igual, o sea, yo conozco gente que tiene 2 trabajos y como tú dices, Mika, ellos no pueden estar con sus hijos, o sea, llegan a las 10 de la noche a sus casas a ver a sus hijos después de estar todo el día en la calle. Tampoco puedes vivir con eso, o sea, entonces siento que está buscar el equilibrio, buscar un trabajo que te guste, que era algo que a mí me frenaba mucho también,
tienen esa mentalidad de que no, porque tengo que hacer esto porque es lo que me genera demasiado dinero. Cuando yo estaba en un trabajo que me generaba demasiado dinero, mi salud se fue al carajo y el tiempo que pude haber aprovechado en otras cosas no lo aproveché por estar haciendo horas y horas y horas y simplemente estar contenta de que el cheque llegó superado. Entonces, a nosotros que hemos pasado por eso, siento que ya aprendimos de esa lección de que lo que queremos es disfrutar y, ¿sabes? De ser un poco más equilibrado. Es difícil salir de esa mentalidad, pero creo que se puede. Creo que todo el mundo tiene algún talento oculto y que pueden llegar a hacer cosas geniales allá afuera, fuera de su lugar de trabajo. Creo que este país te da la oportunidad para eso. Asumo que en todos lados, bueno, es igual. Sí, tal cual. Es que eso es increíble. El lograr el equilibrio es lo más importante, creo yo. Porque uno está muy pendiente de ganarse la vida y la vida, chicos, ya no las ganamos. Ya estamos acá, estamos viviendo. Ya está, ya nacimos, estamos viviendo y esta es nuestra vida. Entonces creo que es muy importante. Sé que las realidades son diferentes en cada persona, en cada país, pero creo que si uno tiene siempre la meta clara de lo que uno quiere, de lo que uno le hace feliz y trabaja en pos de eso, luego no importa nada, digamos, ¿no? Es como que creo que lo más importante es uno estar bien y buscar siempre que uno esté bien. La pareja, el marido, la familia, los hijos. El trabajo es algo muy importante, trae dignidad, trae plata, trae bienestar, trae libertad, pero si está manejado así y si se entiende como solo un área de nuestra vida y se trata como algo que sea en beneficio nuestro, no que nuestra vida esté subordinada al trabajo, sino que el trabajo esté subordinado a nuestra vida. Pero bueno, chicos, los saludamos. Saluden, chicas. Bye. Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio, de verdad. Denle like a nuestro podcast, estén atentos de nuestros episodios, que creen equilibrio en sus vidas y en sus trabajos y que sean felices con las cosas que están a su alcance en el momento presente. Chao. Chao, gracias por escucharnos.